A ver, la pregunta es, ¿puede haber un apóstol en pleno siglo XXI? Bueno, hoy vamos a desglosar un argumento bien interesante de una fuente de YouTube que busca demostrar con la Biblia en la mano por qué la respuesta sería no. Nos vamos a meter de lleno en su crítica a la figura del apóstol en la iglesia La Luz del Mundo y pues vamos a ir deconstruyendo su lógica paso a pasito. Ok, tenemos apóstol. Según la fuente que estamos viendo, esta frase tan corta es, digamos, el corazón mismo de la identidad de la comunidad La Luz del Mundo. Y ojo, no es solo una declaración, ¿eh? El video argumenta que es como el pilar fundamental, uno que genera un sentimiento de orgullo, hasta de privilegio entre sus miembros. Entonces, a ver, ¿qué tiene de especial decir eso? ¿Por qué es tan definitorio? Bueno, la fuente sostiene que al declarar que tienen un apóstol vivo y que es exclusivo de ellos, se crea una sensación de ser diferentes, de ser únicos. El argumento que presentan es que esta exclusividad es una característica muy común en grupos que la fuente califica como sectas. O sea, es su principal manera de decir nosotros somos distintos al resto del mundo religioso. Bien, entremos en la primera parte del análisis, esta afirmación que es a la vez poderosa y sobre todo exclusiva. La fuente se va a enfocar justo en eso, en cómo la idea de tener un elegido único se convierte en la herramienta, la base para construir toda una identidad religiosa. Y es que, según esta fuente, esto no es algo que pasó por casualidad, ¿eh? Para nada. Lo ven como una estrategia, una muy deliberada. De hecho, lo comparan con otros movimientos que se fundan en eso, una revelación especial para una sola persona. ¿Y qué se logra con eso? Pues creas un grupo que siente que tiene la verdad, una verdad única que nadie más posee. Ok, ahora sí, pasemos al núcleo de todo este argumento. Para poder, digamos, descalificar la afirmación, la fuente primero hace algo clave. Establece lo que llama un parámetro bíblico. ¿Qué es eso? Pues básicamente una lista de requisitos, un checklist, sacado directo de las Escrituras, y se basan sobre todo en la figura del apóstol Pablo para definir quién podría ser un apóstol de verdad. Y aquí están los 4 requisitos clave que la fuente saca de la Biblia. A ver, vamos uno por uno. Primero, sí o sí, tuvo que haber visto a Cristo resucitado en persona. Segundo, tiene que ser parte del grupo original de apóstoles, un grupo que, según esta fuente, ya se cerró. Tercero, debe poder hacer milagros, y no cualquier milagro, sino cosas extraordinarias. Y cuarto, ser testigo ocular, con sus propios ojos, de la resurrección. La lógica del argumento es simple. Si no se cumplen estos 4 puntos, el título pues no es válido. Y ojo con este versículo, porque es crucial para todo el argumento. La interpretación de la fuente es que cuando Pablo dice que fue el último de todos, lo está diciendo literalmente. O sea, que él es el apóstol final de la serie. Punto. En su visión, esta frase básicamente le cierra la puerta con candado a cualquier posible sucesor. Muy bien, ya tenemos el parámetro, el checklist bíblico, así que ahora la fuente lo va a poner a prueba. En esta parte vamos a ver cómo se miden las afirmaciones sobre Naasón Joaquín García contra esos 4 criterios que acabamos de definir. Es la hora de la verdad, por así decirlo. Y esta comparación, la verdad, ilustra el principal argumento que usa la fuente para descalificarlo. Lo pone así. Por un lado, Pablo basa toda su autoridad en decir yo vi a Cristo. Pero por otro, la fuente sostiene que la autoridad de Naasón Joaquín García no vendría de un encuentro de ese tipo, sino de una línea de sucesión de familia. Pero la cosa no para ahí, ¿eh? La fuente sigue y presenta una por una más razones para la descalificación. Vuelve a insistir en que Pablo fue el último, o sea que la puerta está cerrada. También señala lo que describe como una falta de milagros extraordinarios. Luego lanza una pregunta lógica. ¿Cómo alguien de hoy puede ser testigo de algo que pasó hace casi 2000 años? Y para rematar, enfatiza que el liderazgo es, según su análisis, hereditario. Ok, aquí el argumento da un giro interesante. Vamos a pasar de la teología, de lo bíblico, a algo mucho más tangible, las consecuencias y las estrategias que la fuente dice que la organización usa en el mundo real, de la fe a la huella que dejan. Y para que nos demos una idea de la escala de la que hablamos, la fuente da un dato muy específico: 100 hectáreas de tierra, adquiridas, según reportes, en Costa Rica. 100 hectáreas es un número que busca que uno pueda palpar, ¿no?, el alcance y los recursos que maneja la organización. Entonces, la fuente analiza todos estos proyectos. Estamos hablando de recintos para miles de personas, desarrollos de vivienda, y los califica no como algo divino, sino como, y cito, estrategias puramente humanas. El argumento que construyen es que estos métodos, especialmente los que se enfocan en la gente más necesitada, son una forma muy calculada de asegurar que el grupo crezca y que la gente se mantenga leal.
Y bueno, con todo esto, llegamos a la conclusión del análisis. Aquí es donde la fuente ya emite su veredicto final, y lo hace enmarcándolo con una última referencia bíblica como para sellar por completo su argumento. Y el veredicto final de la fuente se resume en un término bien directo: apóstol fraudulento. Ojo, no lo usan a la ligera. Usan esta etiqueta para calificar a cualquiera que reclame el título sin cumplir con ese parámetro bíblico tan estricto que establecieron desde el principio. Esta es, en pocas palabras, la conclusión definitiva de todo su análisis. Y con esta cita es que la fuente, digamos, le pone el sello final a su argumento. Presentan este versículo del Apocalipsis como si fuera un mandato, ¿saben? Como que la propia Biblia te pide que pruebes a los líderes espirituales. Así, enmarcan toda su crítica no como un ataque, sino como el cumplimiento de un deber. Al final, todo el análisis de esta fuente nos deja con una pregunta que, la verdad, va mucho más allá de este caso en particular. Nos hace reflexionar: ¿cómo se define la autoridad espiritual? ¿Cómo se valida? ¿O cómo se cuestiona? La respuesta, sea cual sea, es algo que tiene eco mucho, mucho más allá de este debate.